nombre es Rodrigo Milla, me desempeño como capellán y mi pasión es ver personas convertidas a Dios. Hola Rodri, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, Martín, ¿vos cómo estás? Bien, gracias a Dios, todo tranquilo. ¿Cómo te sentís? ¿Estás contento de estar acá compartiendo este espacio? La verdad que sí, contento, emocionado también por participar de este lindo programa y disfrutando también de tu compañía. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, sos especialista en un área que a mí me interesa mucho, es un área que me ha llevado a lo largo de estos últimos años a investigar más, a profundizar más, a querer aprender no solamente a un nivel teórico, sino también a un nivel práctico, poder llevarlo a la vida cotidiana. Y es todo lo que tiene que ver con la espiritualidad. Es un tema del que a veces yo siento que en general no se tiene mucha conciencia de por qué es importante para la vida del ser humano. ¿Por qué crees vos que es importante el área espiritual de la vida? Bien, considero que cada ser humano es un ser holístico, ¿no? Conformado por diferentes áreas, el área mental, el área física, el área espiritual y el área social, como esta silla, por ejemplo, ¿no? Que tiene 4 patas. Ahora es importante que nuestra silla en la cual estamos sentados pueda estar equilibrada. Claro. Imagínate si a tu silla o a mi silla le faltase una pata. O si tuviese una pata más corta. Exacto, tal cual, ¿no? O más endeble, ¿sí? Entonces la silla no tendría el equilibrio necesario para poder sostenernos de la manera adecuada. De la misma manera, el área física es importante, la salud mental también es sumamente importante, la social y por supuesto que el espiritual también, porque nos da el equilibrio justo para que podamos estar seguros en un lugar y también poder avanzar en cada situación que nos propongamos. Tal cual, tal cual. Bueno, podemos decir que el tema de la espiritualidad es algo muy personal, es algo muy de cada uno, ¿no? Pero para muchas personas el área espiritual se relaciona con un ser inteligente, con un creador, al que muchas veces se lo llama Dios, ¿no? Sí. Y hay un concepto que es central en la espiritualidad, que es el concepto de la fe, ¿no? Y cuando hablamos en fe pensamos en creencia, ¿no? En creer en algo. ¿Qué significa para vos creer en Dios? Bien. Me gusta pensar que el creer en Dios le da sentido a mi vida. Es la posibilidad que yo tengo de poder volcar mis inquietudes, ¿sí? En alguien en quien yo creo que tiene la solución para todo, inclusive hasta la muerte. También para eso. Exacto. Creer en Dios es el lugar donde yo puedo descansar, ¿no? En mis cuestiones mentales, en mis preocupaciones, en mis actividades diarias, en mis proyectos también le da sentido, ¿sí? Inclusive en aquellas cosas que me apasionan, como por ejemplo me gusta andar en moto, me gusta jugar al fútbol. El creer en Dios también le da sentido a esas cosas, pues yo puedo incluirlo ahí y puedo también generar un vínculo, un espacio, un lugar donde Dios también es parte de mi vida y es parte de las cosas que me gustan. Bueno, esto que estás diciendo, Rodri, es muy interesante, la verdad, ¿no? Poder hacer parte a Dios de cada una de las actividades y que eso le dé sentido a esas actividades que realizamos. Creo que quizá uno de los problemas es que en general nos cuesta creer en lo que no vemos, ¿verdad? Y con Dios pasa eso. Hablamos de Dios, tenemos una idea acerca de Dios. De hecho, existen tantas ideas distintas acerca de Dios, ¿no? Sí. Como seres humanos distintos hay también. Pero teniendo en cuenta esta realidad, que es un ser al que no podemos ver, pero al que creemos que existe, ¿cómo podemos estar seguros de que realmente es un ser real, digamos? Bien, es muy buena la pregunta. Ahora, pongámonos a pensar en las evidencias visibles. Dejemos por un momento lo invisible, pero pensemos en lo visible. Sí. Y quizás pensemos en todas las teorías. No vamos a nombrar todas las teorías acerca del surgimiento del ser humano, de este mundo, pero pensemos en alguna como por ejemplo la teoría de la evolución o la teoría del Big Bang, ¿sí? O esta gran explosión. Y pensemos también en la teoría de la creación. Sí. Para cualquier teoría nosotros necesitamos aplicar la fe. Para cualquiera de ellas necesitamos aplicar fe. Ahora, cuando yo me despierto, vos te despertás,
abrimos nuestra puerta, la ventana, miramos hacia afuera, miramos la naturaleza. ¿Sí? Dicen que la naturaleza es la revelación, o sea, es la muestra que Dios nos da de su existencia y que eso está disponible para todos los seres humanos. Creer en la evolución, creer en el Big Bang, también es una posibilidad, pero requiere de parte de nosotros un grado de fe mucho mayor, porque la pregunta es, si el Big Bang, digamos, de alguna manera fue aquello que generó a través de esa explosión el crecimiento de moléculas o de partículas menores a otras mayores o más simples a más complejas. Sí. La pregunta es, ¿cómo vos y yo hoy podemos ver, oír, escuchar, ser seres humanos tan perfectos, venidos de algo que tiene que ver con la casualidad, totalmente con la casualidad? Es como agarrar una bolsa, no sé, de residuos enorme, poner miles de palabras, miles de comas, miles de imágenes, ¿no? Tirarlas del edificio más alto, que caiga al piso y que cuando vos abras esa bolsa haya un libro perfectamente diseñado con su tapa, su contratapa, con cada imagen en cada lugar. Vos y yo somos seres y cada una de las personas son seres perfectamente ordenados, ¿sí? Que no podemos venir de la casualidad, ¿sí? Y ante la pregunta ante la teoría de la evolución o de la hipótesis de la evolución, podríamos pensar que si venimos del mono, ¿dónde está el mono, ¿no? ¿O quién creó el mono? O sea, para cada teoría o hipótesis necesitamos fe. Pero para creer en Dios tenemos evidencias. La naturaleza, vos, yo, cada uno de nosotros somos evidencias de la creación de Dios. Tal cual. Entonces, si llevamos estas teorías acerca del surgimiento de nuestro mundo, del universo, incluso hacia su punto inicial, lo más atrás que podamos en el tiempo, lo que vos nos estás diciendo, Rodri, es que en algún punto hay que ejercer fe para creer que empezó de esa manera. Y me gustaría llevarlo quizás esto a un plano personal. Vos mencionabas recién, hablabas de la naturaleza como de una revelación, ¿no? Como que da indicios, incluso mencionaste mucho acerca del cuerpo humano, que la verdad es una máquina súper compleja y es apasionante estudiarla y comprenderla mejor. A tu nivel personal, ¿cómo has evidenciado esta realidad de Dios? ¿De qué maneras es como más te impacta su existencia? Bien. Si yo tuviera que mirar para atrás y ver cómo ha sido el devenir de mi vida, mis actividades, yo puedo ver a Dios revelándose en mi vida, ¿no? Esa revelación significa correr el velo. Es Dios tratando de mostrarse en nuestras vidas, en la naturaleza, en cada actividad que realizamos. Y en mi vida yo puedo ver a Dios transformándome. Si bien mi familia ya creía en Dios, pero yo en un momento me alejé de Dios. Y vamos a decirlo de alguna manera suave, anduve por caminos que no debía andar, ¿no? Y bien lejos, bien profundo ahí. Ahora recuerdo bien, una noche yo estaba en Córdoba, vivía allí, y había un vacío en mi interior. Yo sabía que ese vacío que yo tenía solamente lo podía llenar Dios. Porque yo vivía haciendo cosas en contra de Dios, en contra de lo que yo creía. Y esa noche sentí un vacío tan grande que volqué mis emociones ahí, me derramé y volví a hablar con Dios, volví a conectarme con Él, volví a leer su palabra, volví a darle la oportunidad a Dios de que Él sea Dios en mi vida. Y mi vida cambió. Yo dejé algunos vicios que tenía, dejé también malos pensamientos, malas acciones. O sea que mi vida transformada siento yo, que para mí es la evidencia más grande de que Dios existe. Interesante, porque recién mencionabas, cuando hablabas de esta transformación, hablabas de cuestiones por ahí más externas y visibles, como ciertos vicios, malos hábitos, así como también de malos pensamientos que son tan intoxicantes a veces como otros vicios, ¿no? Y que lastiman tanto al corazón humano.
Bueno, supongamos que entonces uno dice, está bien, frente a todas estas evidencias y porque entiendo que crea lo que crea, tengo que tener fe, elijo tener fe en Dios, ¿no? Entonces partimos de esa base. De ahí en adelante, ¿cómo cambia la fe la forma de ver la realidad? ¿La modifica de alguna manera la forma de ver el mundo de ahí en adelante? Sí. Sabes que hace tiempo escuché una frase que está relacionada con esto que decías, ¿no? Y la frase tenía que ver con la oración y la fe. Dice, orar es pedir lluvia y tener fe es salir con paraguas. Está bueno. Y esta fe Sí. en nuestra vida, esta fe necesita acción. Necesita que nosotros podamos implementarla, que podamos tomarla, que podamos asirnos de esa fe y avanzar. Hay una experiencia que a mí me marca mucho, que es, a mí, por mi función, me tocó realizar varios sepelios a lo largo de estos años de trabajo. Y se puede evidenciar claramente cuando aquellos que han sufrido una pérdida creen en Dios y de alguna manera se sostienen en la fe, y aquellos que aún sabiendo que existe un Dios, en ese momento se les dificulta sostenerse en la fe. Son dos polos opuestos en la misma circunstancia, entre algo tan difícil de sobrellevar como es la muerte de un ser querido. Aquel que tiene fe puede sostenerse en ese momento difícil. Y el proceso de duelo está mucho más amainado, está mucho más suavizado. Inclusive las personas aún en ese momento de dolor pueden sentir gozo. Gozo de saber que esa persona que hoy se está despidiendo no es un adiós, sino un hasta luego. ¿No? Poder tener la capacidad para asirse de la fe en ese momento, yo creo que es muy importante, ¿no? En cualquier momento, pero en ese momento yo lo evidencio más. Yeah. Es un gozo, podríamos decir, que quizá no se manifiesta con risas o con una sonrisa siquiera, porque el momento es duro, ¿no? Pero qué interesante esto que planteabas de que ante ciertas circunstancias duras, difíciles, como es la muerte de alguien a quien queremos, dos personas que quizá uno las veía hasta ese momento, una al lado de la otra, y decía, bueno, no hay diferencia en cuanto a su fe, de repente ahí se manifiesta esta distinción, ¿no? Y me quedé también con lo que mencionabas de la lluvia y el paraguas, porque a veces cuando uno piensa en fe, piensa en un concepto muy abstracto, o sea, tener fe es creer en algo. Claro. Pero, y esto llevado a la acción, vos algo ya mencionaste, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo equilibrio la fe con la acción? O sea, ¿tiene una parte de hacer algo o es simplemente la creencia pura, así sola? Bien, retomo la idea que hablábamos recién acerca del gozo, ¿no? En el dolor. Podemos estar tristes, ¿no? Es natural, es un sentimiento natural del ser humano estar triste ante una pérdida. Pero la alegría y la tristeza son sentimientos y el gozo es un principio, y el gozo es atemporal, ¿sí? No está limitado por el tiempo. Hoy me puedo levantar alegre y quizás en el transcurso del día pasé por diferentes emociones, tristeza, dolor, alegría otra vez, pero esta fe en acción se agarra del gozo, ¿sí? Al ser un principio de hacer algo temporal también, nosotros podemos evidenciar eso en el día a día. Porque vamos a tener dificultades, vamos a tener problemas, pero en mi vida yo elijo tener gozo a pesar de la tristeza, a pesar del sufrimiento, a pesar de el mal día. Elijo tener gozo porque pongo la mirada más adelante, no solamente en lo que está pasando hoy, sino en lo que va a venir. Y eso es tener fe. ¿Sí? Tener fe implica mirar más allá de la situación en que estamos viviendo, es proyectarse hacia la esperanza que tenemos en el futuro. Me quedé pensando un poco en esta unión que me interesa tanto entre fe y acción. A mí me encanta el fútbol. A vos, Rodri, también. También mucho, sí. Creo que ahí tenemos un ejemplo bastante claro de cómo es la fe en acción. Porque uno
confía que su equipo favorito, su selección, va a ganar algún torneo, algo importante, una copa, lo que sea, Sí. pero no se queda en la creencia. Generalmente los hinchas más fanáticos van a la cancha Apoyan. todos los partidos, apoyan, se Claro. ponen la camiseta, están ahí, cantan. Claro. Y en el fútbol, que uno dice, bueno, te puede pasar que ganes o que pierdas. Ujú. No sabés bien cuál es Claro. el resultado. En este campo me parece que quizás un poco distinto porque uno ya hasta tiene anticipado cuál es el resultado final, ¿no? Exacto. Y es más fácil ejercer esa fe. Rodri, Sí. hablamos de fe y hablamos que la fe en acción y en la vida cotidiana, al cambiar nuestra forma de ver la realidad, también le da el espacio a Dios, si uno así se lo permite, por lo que nos planteabas recién, de que Él ejerza una transformación. Y muchas veces esa transformación pasa por sacarnos un gran peso de encima que cargamos los seres humanos, que es el de la culpa. ¿Cuántas veces nos sentimos abrumados por la culpa? Sabemos que hicimos las cosas mal y eso nos carcome la conciencia, ¿no? ¿Cómo es el perdón de Dios? Porque uno también comprende dentro de la fe este concepto, ¿no? El perdón, que eso es lo que en definitiva nos cambia de acá hacia adelante, el saber que se nos quitó una mochila y ahora podemos avanzar más livianos. Porque a veces te pregunto esto porque tenemos nuestra visión muy humana acerca de lo que es el perdón. El típico, yo te perdono, pero no me olvido. ¿Dios se olvida de las cosas que nosotros hacemos? O sea, lo pregunto porque uno también piensa, bueno, a Dios se lo presenta como un ser omnisciente, omnisapiente, que sabe todo. Digo, ¿cómo hacer para olvidarse de algo que sucedió antes? Sí, creo que el sentimiento de culpa es una de las problemáticas más grandes que existe hoy en la sociedad, ¿no? Vivimos, ¿no?, con ese sentimiento de culpa que a veces nos provoca insomnio, que llegamos a la noche y recordamos aquello que no podemos perdonarnos, ¿sí? Que ese es otro punto también, que ya lo voy a mencionar. Pero el hecho de liberarnos de la culpa tiene que ver con aceptar. Aceptar el perdón de Dios. Y a veces, y a esto es lo que voy, nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos. Nos cuesta aceptar que nos hemos equivocado. Nos cuesta convivir con el error, ¿sí? Y a veces limitamos el pensamiento del perdón a nuestra esfera humana, a lo horizontal. Y tenemos que entender que Dios es aquel que obra el perdón, es el autor del amor, del perdón. Y necesitamos comprender que si no existiese el perdón de parte de Dios, no tendríamos hoy esperanza. No hay realidad cristiana sin el perdón. Entonces necesitamos entender que el perdón es una realidad para vos, para mí, para todos, y que está disponible. En el momento en que nosotros decidamos volver a Dios, el perdón de Dios está disponible. Y no es como el del ser humano. Dice que Dios perdona y se olvida. Dice, no me acordaré más de tus pecados, dice la palabra de Dios. Siempre recuerdo cuando niño que una docente enseñándonos acerca del perdón decía, el perdón dado por Dios, nunca más nosotros debemos volver a pedir perdón por ese mismo error que ya pedimos perdón. Es definitivo. Es como si nosotros viniésemos y le dijésemos a Dios en oración, Señor, perdóname porque otra vez cometí este pecado. Entonces decía ella, entonces Dios nos responde y nos dice, pero ¿cómo, Rodrigo? Para mí, esta es la primera vez que vos venís a pedirme perdón por esto. ¿No? Dios tiene esa capacidad de perdonar y olvidar, que nosotros los seres humanos luchamos por lograr tenerla, pero Dios tiene esa capacidad, ¿no?, de perdonar. Creo que para nuestra mente humana capaz es un concepto que necesitamos masticarlo para poder entenderlo bien, ¿no? Porque es tan natural sentir rencor cuando alguien comete un error contra nosotros y sobre todo si ese error es repetitivo. Sí. Creo que con esto uno puede ponerse a pensar y recordar momentos, personas que nos hirieron de determinadas maneras, que uno las perdonó en su momento y después volvieron otra vez a hacer lo mismo y uno es como,
Bueno, ¿Hasta cuándo, ya, no? ¿hasta cuándo? Sí, Ya es hora de que vayas cambiando un sí. poco. Yo sé que dijiste, Señor, 70 veces 7, pero... Claro, tal cual, tal cual. Bueno, esto es por ahí sacarnos un poco, como decías, los conceptos humanos, lo que Sí. hemos aprendido acerca del perdón y aprenderlo desde la perspectiva de quién es, al fin y al cabo, el autor del perdón. Y vos hablabas recién, Rodri, también del perdón asociado a otra palabra que es la liberación, ¿no? Y sin duda una parte fundamental de la creencia o de la fe, para aquel que cree en la existencia de Dios, es la idea de la salvación, que está asociado con esto del perdón, ¿no? Sí. Pero la pregunta es, bueno, se nos ofrece salvación, o Dios nos ofrece salvación. Sí. ¿Salvación de qué? ¿De qué tenemos que ser liberados? Sí. La salvación es la obra exclusiva de Dios en favor del ser humano pecador. Dios es aquel que obra la salvación. Y si nos ponemos a pensar, la pregunta, como vos decías, Martín, es ¿de qué nos salva Dios? Y es del pecado y de las consecuencias del pecado. Todo ser humano es pecador, ¿sí? Vivimos en un mundo que constantemente nos ofrece miles de cosas para quebrantar la ley, para ir en contra de Dios. Y tenemos que entender que Dios, en su amor, bueno, ahí vamos a entrar un poquito en lo que tiene que ver con la obra de Jesús. Sí. Hay un versículo en la Biblia que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, es muy conocido, pero dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, ese es el regalo de Dios, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda con el pecado y las consecuencias del pecado, que es la muerte, sino que tenga vida eterna. O sea, la salvación es una obra exclusiva de Dios en favor del ser humano perdido, para que no nos perdamos y hoy tengamos la posibilidad de la vida eterna. Entiendo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si, no sé, si yo me considero que soy un buen vecino? Que soy una buena persona, porque esto lo he escuchado muchas veces, ¿no? Dialogando con diferentes personas, en diferentes contextos. Gente que me ha dicho, pero yo no le hago mal a nadie, estoy acá, soy generoso con mis vecinos, hago las cosas bien. ¿Aún así necesitamos esa salvación? O sea, ¿hay algo más que capaz nos estemos perdiendo? Mira, hay un concepto que a mí me hizo clic, me transformó mi manera de pensar en relación a la salvación, la gracia, los méritos, salvación por gracia, por obras. Y tiene que ver con esto. Si hubiese algo que nosotros pudiésemos hacer para obtener la salvación, la pregunta es, ¿para qué vino Jesús? Interesante. O sea, si yo soy tan bueno como digo que soy, ¿para qué vino? Exacto. O sea, si los méritos están en vos, en mí, en cada uno de nosotros, entonces sacamos a Jesús de toda ecuación. No tiene sentido en ese pensamiento el sacrificio de Jesús. Claro. Entonces tenemos que entender que nada de lo que podamos hacer nos puede dar algún mérito, ¿sí?, en favor de nuestra salvación. Todo es obra exclusiva de Dios. Eso es a lo que se llama gracia generalmente, Exacto. ¿no? ¿Qué es la gracia? Y siento como que nos dejan una especie de deuda. ¿Puede ser de esa manera? Y se piensa la gracia a veces como deuda. Es el favor inmerecido que recibe el hombre de parte del ser humano, ¿sí? Somos salvos por gracia, ¿sí? Es un regalo, ¿sí? La salvación es un regalo que nos ofrece Dios a vos, a mí y a cada una de las personas, ¿sí?, para que podamos aceptarla, ¿sí? Yo hoy te ofrezco un vaso de agua, ¿sí? Sí. Vos, Martín, tenés la posibilidad de aceptarlo. Lo aceptamos. Ya que estamos, vamos a tomar un poquito. O rechazarlo. Sí. ¿Sí? Lo aceptás como un favor, como un regalo, ¿sí? Pero no tiene costo. Okay. Lo que tenemos que hacer es aceptarlo, ¿sí? O sea, ningún tipo de costo. Si, por ejemplo, yo digo, está bien, me lo das como un regalo, pero aún así siento que, no sé, que tengo que hacer algo. O sea, volviendo a este tema de la salvación, ¿no? ¿Hay alguna parte activa que tenga el ser humano o es simplemente, bueno, Dios me salva y ya está? Ya estamos. Ahora, volviendo a la ilustración del agua, Sí. nosotros debemos ir a la fuente,
del agua. Esa es nuestra acción. Ujú. Nosotros debemos buscar a aquel que es el autor de la salvación. Te lo pongo en términos quizás más prácticos. Sí. Imaginemos que, bueno, voy a utilizar acá los dos vasos, no sé si Perfecto. la cámara está tomando. El ser humano está aquí en el medio, ¿no? Este vaso es Jesús y este vamos a decir que es el enemigo o es el pecado. Sí. Lo que nosotros debemos hacer no es luchar contra el pecado. Ujú. Lo que nosotros debemos hacer es acercarnos a Jesús. Claro. Mientras más cerca de Jesús, más lejos del pecado. Ahora, mientras más cerca de Jesús, mientras más lejos de Jesús, más cerca del pecado. Mientras más cerca de Jesús, más lejos del pecado. O sea, que nuestra actitud, la acción que Dios necesita para salvarnos es poder estar cerca de Él, es elegirlo, Ujú. es poder tomar la decisión, ¿sí? Ejercer nuestra voluntad, en la cual Dios no puede torcer, ejercer nuestra voluntad de elegirlo cada día a Jesús y estar cerca de Él. Esa es la acción. Ok. Entonces, para ver si me van quedando Sí. bien claras las ideas ahí. Si yo me acerco a Jesús, podríamos decir que ya estoy salvo, ¿no? Estando en Él. O es porque, te pregunto porque Sí. a veces uno tiene esta idea de que la salvación es algo que se consigue al final, Ujú. como una especie de premio, por bueno, si aguantaste todo este tiempo, entonces Claro. ahora sos salvo. ¿Puedo ser salvo ahora, en este momento? Yo puedo elegir hoy Ujú. al Salvador. Ujú. Y a partir de que yo elijo al Salvador, comienzo a vivir por fe, que hablábamos hace un segundo, mi vida aquí como si fuera salvo, Ok. para comenzar a disfrutar en el día a día de mi Salvador. Porque en el cielo, ¿qué vamos a estar haciendo? Ujú. Compartiendo tiempo con Él. Vamos a estar con Jesús todo el tiempo, disfrutando. Te lo pongo en otros términos, a ver, ilustrando otra vez con los vasos, Sí. que los tenemos acá. Nos vinieron bien. Dios, hablando acerca de la salvación, Sí. no va a venir a decir, mira, yo elijo que vos seas salvo, yo elijo que vos te pierdas. Sí. ¿No? Dios lo que va a venir a hacer es a confirmar la decisión que cada uno de nosotros ya hemos tomado con anticipación. Ujú. Supongamos que una persona elige, como decíamos recién, vivir todos los días cerca de Jesús. Sí. Leer su palabra, comunicarse con Él, conocerlo más, disfruta de, no sé, música que lo acerca más a Dios. Ujú. ¿Sí? Entonces cuando venga Jesús, ¿sí? Creemos que Jesús volverá por segunda vez. Cuando venga Jesús y lo encuentre aquí, en este lugar, Ujú. Jesús le va a decir, sigamos juntos, disfrutando de esto, pero ya no más en este mundo de pecado y oscuridad. Disfrutemos juntos, pero la eternidad. Ujú. Dios simplemente va a confirmar lo que esa persona ya estuvo haciendo. Ahora imagínate que hay una persona que no le gusta pasar tiempo con Jesús, Sí. que no le gusta leer de Jesús, ni escuchar de Jesús, ni cantar, ni alabar a Jesús. Cuando Jesús venga, también va a confirmar su decisión. Ujú. Imagínate si a esta persona que no le gusta pasar tiempo con Jesús, que no le gusta adorar a Jesús, que no le gusta escuchar ni leer de Jesús, Jesús la toma Sí. y la lleva al cielo. Y ahora por la eternidad vas a tener que estar obligado a hacer lo que no te gusta, digamos. El cielo para esa persona sería un infierno. Una tortura, claro, tal cual. ¿Ah? Entonces Dios simplemente va a confirmar la decisión que nosotros hemos tomado. La salvación tiene que ver con una decisión voluntaria del hombre de escoger a Jesús todos los días de su vida. Ujú. Está bueno porque eso quizás nos saca un poco esa idea popular que circula tanto de que Dios es como una especie de juez arbitrario que agarra y dice, bueno, a ver, vos para acá, vos para allá. O sea, Claro. al fin y al cabo tiene que ver con nuestra decisión, Exacto, el libre albedrío. tal cual. Aún tomando esa decisión, ¿no? Sí. Como vos decías, de la decisión de elegir al Salvador para vivir como ya salvo, digamos, ¿no? Ujú. Pasa que uno se va a encontrar con que sigue luchando a veces contra los mismos errores y defectos y capaz hasta se vuelve más consciente de pequeñas cosas que antes no percibía, pero que son parte de esos pecados o errores que cometemos. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Es normal que suceda así?
¿Es que no fue genuina nuestra decisión de vivir con el Salvador? ¿O qué sucede ahí? Bien, hay una realidad que muchas veces no percibimos, ¿sí? Hay una frase que ilustra bien esto que dice que el mayor engaño de Satanás es hacernos creer que Él no existe. Eso significa que todo lo que nos pasa se lo terminamos atribuyendo a Dios. Fíjate, pensá en tu vida o en las personas que te rodean. Sí. Cuando sucede algo bueno, decimos, ay, gracias Señor por esto que me pasó, que recibí. Sí. Y cuando sucede algo malo, ¿Por qué, Señor? ¿por qué Señor me estás castigando? ¿Por qué me estás mandando esto? Sí. Y fíjate que a Satanás nunca lo ponemos dentro de esa ecuación. Es como que Él queda afuera. Claro. Debemos entender que estamos en medio de lo que denominamos como una lucha entre el bien y el mal. Mientras vivamos en este mundo vamos a seguir luchando de alguna manera o lidiando contra el pecado, la enfermedad, el sufrimiento, el dolor. ¿Sí? Así que no es que cuando nos entregamos a Jesús dejamos de sufrir o dejamos de tener problemas o dejamos de luchar, ¿no? Continúa. Pero llegará un momento, como es la promesa de Jesús, en que todo esto va a terminar. ¿Sí? Este mundo pasará y Dios va a darnos la oportunidad de vivir una vida eterna, donde no habrá más llanto, ni lágrimas, ni clamor, ni temor, porque todas estas cosas van a pasar. Así que sigamos adelante, todos los días acercándonos a Jesús, que todo esto en algún momento va a terminar. La verdad, Rodri, que muy interesante. Es un tema del que daría muchísimo para hablar. Siempre lo decimos con cada invitado que tenemos en este espacio. Solemos charlar de esas temáticas profundas, pero esta, la verdad, de manera particular, me parece que es algo en lo que vale la pena seguir reflexionando, ¿no? Y quería terminar haciéndote una última pregunta. Sí. Cuando la gente ve a alguien, por ejemplo, ve a alguien en la calle, lo ve a Rodri, ¿qué pasa? Que va a comprar al supermercado. Lo ve y dice, esta persona tiene algo distinto. Se nota que vive diferente. Tiene, no sé, algo a veces tan difícil de describir. Es como si una atmósfera rodeara a esa persona y dentro de esa atmósfera todo fuera lindo a pesar de que el mundo se estuviera cayendo a pedazos, ¿no? Y uno dice, bueno, qué lindo poder compartir esa vivencia, pero ¿cómo se vive desde adentro? Es decir, si tuvieras que hacer hoy un spot publicitario e invitar a otras personas a que vivan una vida de fe en Dios, Bien. ¿cómo es la vida teniendo fe en Dios? Bien, es buena la pregunta. Me gusta pensar que todo debo medirlo en relación a la eternidad. Okay. Porque si, como hablamos, tengo fe, tengo esperanza, esa fe de alguna manera se vuelca en acción cuando en mi vida yo decido vivir con gozo, ¿sí? Y también cuando yo espero ese momento donde Jesús vendrá a buscarme para vivir la eternidad. O sea, yo no puedo entender la eternidad porque soy un ser humano finito. ¿Sí? Si pensar en algo que no tiene fines es medio ilógico. Sí, ¿no? Nos cuesta eso. A mí me cuesta personalmente. Pero yo decido ver mi problema, mi vivencia, mi día a día, las cosas que me suceden en relación a la eternidad. Entonces, cuando yo pienso en la eternidad, siento que esto que me está pasando no es tan relevante, ¿no? La palabra pasará es clave, ¿no? Si estás bien, tranquilo, pasará. Si estás mal, también pasará. Me gusta pensar en que las cosas que Dios ha provisto para nosotros en la eternidad van a ser tan geniales, ¿sí? Que lo que me está pasando hoy no va a tener sentido en relación a aquello. Si yo le preguntara a cualquier persona qué pasó, qué vivió hace 10 años atrás o hace 15 años atrás, en ese año exacto, supongamos, que recuerdes un evento del año 2004. Vas a tener que esforzarte, vas a tener que tratar de hacer como mucha memoria, vas a recordar el año, qué es lo que estuvo pasando a nivel general, si estuviste en ese lugar donde estabas o no, y después de ahí recordar un evento. Y se hace difícil a veces. Imagínate,
si hoy te cuesta, y no estamos yendo muchos años atrás, recordar un evento de hace algunos años atrás, la eternidad en comparación con este año o con esta situación que estás viviendo, puede disipar cualquier problema, cualquier dificultad. Cuando pensás en la eternidad, cuando te centrás en la eternidad, ¿sí? Cualquier situación que vivís hoy, no tiene mucho sentido preocuparte o angustiarte. Entonces, eso es lo que hace al cristiano que viva de otra manera. Porque su mente está puesta en la eternidad, porque su mente está pensando en el más allá. ¿Sí? Nos podemos angustiar, y es real, y es algo natural. Necesitamos soltar, volcar, llorar, angustiarnos. Pero también necesitamos, una vez que pasó eso, volver a centrarnos en la eternidad. ¿Sí? Porque es allí hacia donde vamos. Entonces el cristiano o el que cree en Dios está ilusionado, entusiasmado con esa eternidad. ¿También esto lo motiva para el presente? O sea, ¿disfruta más del presente al fin y al cabo el que tiene fe? ¿Cómo ha sido en tu experiencia personal, Rodri? Y sí, por supuesto, porque a veces luchamos tanto con esta idea de los errores que cometí o de las situaciones que viví en el pasado. Y hay una frase que dice que el pasado ya no existe más. El futuro es incierto. Y el presente es un regalo, que por eso se llama presente. Entonces necesitamos disfrutar, sí, ¿no? Del día a día. No nos pongamos ansiosos por el futuro, porque ¿quién conoce el futuro? Solamente Dios. Nosotros no lo conocemos y el pasado no lo podemos cambiar. Entonces disfrutemos el día a día. ¿Sí? Disfrutemos el presente, que es un regalo y que podemos de alguna manera vivirlo, que podemos transformarlo y que podemos generar nuevas cosas a partir del hoy, del presente. Me quedo con esta idea de que vivir en fe o vivir con fe es la única manera de mirar al futuro sin ponernos ansiosos, ¿no? Pero como vos decías, aprovechando y disfrutando el presente como un regalo. Gracias, Rodri. Hablando de regalos, gracias por el regalo que nos diste de tu tiempo y de esta charla. Gracias a ustedes por este lindo programa.